Eso va a cambiar a propósito de este nuevo decreto firmado por el presidente Lacalle Pou, algo que está generando alerta en el mundo sanitario y también de los derechos humanos. Quizás en el área del turismo dificulta esto el ingreso, es una traba. Lo conversamos con la abogada académica y magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, además que se ha desempeñado como consultora en diversos organismos internacionales, Valeria España, hasta ahora conectada con DNews para toda Latinoamérica. ¿Cómo está, abogada? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto, muchas gracias. Muy buen día. ¿Cuál es la alerta que se ha levantado en distintos ambientes, ¿no es cierto?, en el mundo de los derechos humanos, en el mundo sanitario y en otras, en relación a este decreto firmado por Lacalle Pou? Bueno, sin duda este decreto plantea una novedad, sobre todo para quienes nos escuchan, que sepan que, bueno, que Uruguay en los últimos años impulsó una política migratoria basada precisamente en la percepción del derecho a migrar. Existe una ley que reconoce el derecho a migrar, que reconoce iguales derechos a todos los habitantes de la República y por lo tanto este decreto nos toma por sorpresa en la medida en la que establece nuevas restricciones que, como bien adelantaban, no solamente abarca a las personas que ingresan a Uruguay con el objetivo de pasear, de conocer, claro, sino que también afecta a aquellas personas que tienen la intencionalidad de residir e incluso, como no define la categoría extranjero, puede afectar no solamente a las personas que ya son residentes, sino también incluso a quienes poseen carta de ciudadanía o a quienes soliciten refugio, ¿no? Sí, es sobre todo importante. porque... Por favor, continúe. No, porque es un decreto que además, simplemente como para alertar un poco más sobre los efectos, reedita normativa de 1934, en la cual existía ya en Uruguay una ley de los indeseables, en un ambiente de época donde claramente había una perspectiva antimigratoria, muy xenófoba y por lo tanto, bueno, nos alerta bastante que ese tipo de espíritus normativos y de época, bueno, se reediten en nuestros días. Sí, ¿cuáles son los argumentos que ha dado el gobierno de Lacalle Pou para sostener este decreto? ¿Precisamente van en esa línea, vinculados a los migrantes? Bueno, entendemos por un lado que hubo de alguna forma un descuido por parte del Consejo de Ministros en este caso, y que es un decreto que no fue tan meditado, o sea que claramente había una intencionalidad económica, que de alguna forma justificaba su aparición en la necesidad de rever las medidas que se adoptaron durante la emergencia sanitaria, porque efectivamente lo que hace este decreto también es modificar o incluso derogar los decretos que se aprobaron durante el 2020. Y bueno, de ahí lo que vemos es que en realidad este tipo de decretos no solamente cambia las condiciones que se establecieron durante la pandemia, sino que avanza aún más en las restricciones. Entonces, es bastante contradictorio en esta idea de que, bueno, como la pandemia ya no está en las condiciones que estuvo en su momento, se necesitaba rever esas medidas y lo que hicieron es dar una vuelta de tuerca más que, como les decía, no solamente afecta a quienes tengan el ánimo de conocer Uruguay, sino el ánimo de residir y obviamente con una afectación particular a quienes, bueno, carezcan de la posibilidad económica de cubrir determinada cobertura, sobre todo porque el decreto es bastante exiguo, no tiene mayor detalle en relación a quienes afecta. Simplemente habla de extranjeros que decidan entrar a Uruguay por cualquier causa, y eso, bueno, supone una serie de discrecionalidades que fomenta sin duda tanto la discriminación institucional como, lo hemos visto en estos días, también abre un debate en el país que
que no estaba visibilizado, vinculado precisamente a la xenofobia. Sí, efectivamente sobre eso quería avanzar, porque usted lo ha señalado, los ánimos xenófobos, los ánimos que intentan separar a unos de otros o de no recibir, es parte de una conversación en Latinoamérica y en el mundo, ¿no es cierto?, que se toma la agenda y no precisamente con una conversación que permita avanzar hacia las mejores soluciones, sino que se basa en lo que en materia de análisis político se conoce como el enemigo externo. Cualquiera que venga de afuera es un enemigo y a ese llega a traernos problemas. Lo importante acá es entender que medidas como esta también pueden desproteger a la población local y para eso es importante revisar cómo el resto del mundo también avanzó desde la mitad del siglo pasado, como usted señalaba, con medidas que permiten que personas residentes o no residentes, con ciudadanía o no ciudadanía, accedan a los servicios públicos porque son formas de proteger también al resto de la población. Sería interesante también que usted nos contara una visión más amplia que respecto de estas medidas en otras partes del mundo. ¿Qué dice el derecho comparado sobre el ingreso y los seguros de salud en los distintos países para quienes ingresan? Sí, tal como decís, asistimos a un momento donde efectivamente, a pesar de las lecciones aprendidas o que debimos haber aprendido durante la pandemia, donde visibilizamos que precisamente el acceso a derechos, sobre todo el de los derechos sociales, como es precisamente el derecho a la salud, deben ser garantizados efectivamente en nuestra calidad, no de ciudadanos o de nacionales de determinado territorio, sino en virtud de nuestra calidad de seres humanos. Sin embargo, es cierto que precisamente en la región vemos y asistimos a largas discusiones que se dan sobre todo a partir de medidas legislativas que buscan precisamente generar o reeditar una especie de sistema de castas donde existe población de primera y población de segunda en función a su origen nacional. Y de alguna forma este debate sobre el tema de la importancia del acceso a derechos fundamentales para poder garantizar que nuestras comunidades efectivamente sean democráticas y comunidades que reconozcan la igualdad de derechos, es que se ha debatido precisamente sobre el núcleo duro de protección que los estados deben garantizar a las personas más allá de su origen nacional, sobre todo porque si bien estas medidas se adoptan como una especie de mensaje antimigratorio, sin duda lo único que generan no es que las personas dejen de emigrar y de entrar a los estados, sino que lo que generan es condiciones más precarizadas y por lo tanto un efecto que precisamente después puede ser mucho más complejo de abordar, claro, para los estados, ¿no? Entonces, a nivel regional, pero también a nivel global, hay una movilización importante por parte de organismos internacionales tratando de generar conciencia en los estados sobre la importancia de una migración regular, segura y ordenada, pero que tiene que ir esta idea de este tipo de movilidad humana de la mano de la protección efectiva de derechos fundamentales. Claro. De vuelta, insisto con esto, lo que vemos es que no es para nada deseable y esas discusiones incluso se han dado de forma muy abierta en los Estados Unidos, una larga discusión de académicos constitucionalistas sobre los efectos que tiene generar políticas de Estado que de alguna forma excluyan sistemáticamente y con todas las letras a determinada población del acceso a derechos que son básicos para la vida humana, como puede ser la cobertura de salud en este caso. Claro, y que puede sonar para algunos liderazgos políticos que apelan a esa emocionalidad muy bien, sobre todo, como usted decía, hay alguna intencionalidad económica, es decir, nosotros vamos a resguardar nuestros recursos para nuestra población y no para otros, podría sonar muy bien, pero a la larga puede significar un costo mayor incluso para el Estado cuando se propagan enfermedades, por ejemplo, o no hay acceso a la salud de manera igualitaria para quien se encuentre en el país. Nosotros en Chile, por eso le ponía los ejemplos, efectivamente tenemos una ley que protege a las personas migrantes, a las personas que no son residentes, de poder acceder a la salud en algún caso de emergencia y, por supuesto, en pandemia
fue también parte de la discusión cuando se emitió un decreto que impedía aquello y rápidamente se revirtió porque se entendió precisamente, como usted señalaba, parte de lo que nos dejó la pandemia, los aprendizajes respecto de, en la medida que la mayoría de la población tiene la salud protegida, eso permite también impedir la propagación de nuevas enfermedades. Entonces, concretamente, porque nosotros partimos de esta conversación hablando de turismo, ¿no es cierto? Nos llegaba como personas que negocian y que hacen sus viajes a Uruguay, por ejemplo, o personas que quieren visitar Uruguay, hoy tendrán que contratar obligatoriamente un seguro de salud. Eso es algo que el resto de los países no necesariamente exige. A mí me toca viajar bastante. Yo veo si quiero o no contratar un seguro de salud, no es una obligación para ingresar. Pero esta discusión entonces se ha tomado a otros ámbitos. ¿Y usted considera que es una política de discurso antimigratoria efectivamente, de hecho? Sí, entendemos que sin duda colide con las leyes que por lo menos hoy están vigentes, que van en una línea absolutamente contraria, ¿no? Una especie de contradicción flagrante, digamos, vemos entre este decreto y lo que dicen otras disposiciones normativas. Y sobre todo también en un contexto que hay que decirlo, que por un lado, específicamente en relación al turismo, se busca fomentar el turismo en Uruguay, obviamente por el impacto que tiene en la economía, pero a su vez también hay un discurso de promoción de la migración precisamente porque hay que recordar que Uruguay es un país de 3 millones, claro, donde se ha discutido largamente no solamente sus orígenes como país formado por migrantes, sino también por apostar a lo significativo que puede ser para Uruguay recibir población migrante en la línea que lo hizo hace años atrás, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Y también una gran contradicción, sobre todo porque los números que maneja Uruguay en relación a las personas migrantes es bastante bajo. Uruguay podría recibir mucho más migrantes de los que recibe actualmente. O sea, no es un país de destino como lo es, por ejemplo, Argentina, que es de los países de la región que reciben más migrantes, o incluso Chile ahora, que se está recibiendo mucho más migrantes. Estamos hablando, según el último censo, de menos del 3% de la población nacida fuera de Uruguay, y por lo tanto entendemos que claramente es una decisión poco meditada, producto de alguna manera precisamente de cierto avance conservador, que piensa que efectivamente una política restrictiva en materia migratoria puede ser bien recibida por la población, pero entendemos que también ese cálculo electoral que se hace con el discurso xenófobo tampoco ha tenido muchos réditos en el país, y por lo tanto creemos que es muy peligroso que el gobierno nacional de alguna forma adopte este tipo de medidas para dar un mensaje o para dar un posicionamiento ideológico en relación a un tema que evidentemente para Uruguay tiene un significado bastante particular por lo que decía, ¿no? Claro. Por su propio origen migrante. Y no conocíamos como discursos de ese tipo, no nos habían llegado afuera, digamos, provenientes del Uruguay, precisamente. Uno sabe que en el caso de Bolsonaro, en Brasil, en el caso de Estados Unidos con Trump, en Italia, ¿no es cierto? También algunas voces en Chile u otras han empezado a levantar con más fuerza ese discurso antimigrante, pero como señalaba usted, es contradictoria a las políticas que tradicionalmente ha traído el Uruguay. No hay ni una acción o conducta que haya demostrado discurso que el gobierno está pensando revertir, porque una cosa es, claro, la migración regulada, y otra cosa es impedir el derecho a la salud de cualquier persona que se encuentre en ese país. ¿Hay alguna conducta que demuestre que el gobierno quizás está pensando esto? Sí, en diálogo con un medio periodístico, el ministro del Interior dijo que es posible que revean el alcance del decreto, sobre todo por como lo mencionaba, ¿no? Es bastante escueto, hace referencia a una restricción de un efecto amplísimo, no solamente porque no está definida la categoría extranjero, sino también porque dice por cualquier causa, que puede ser incluso reunificación familiar, por ejemplo.
Y entonces, bueno, estaban en la postura de rever eso. Igualmente sabemos que está habiendo movimientos en relación a la política migratoria en Uruguay, porque incluso, y eso tiene un impacto sobre todo para las personas que son ciudadanas del Mercosur y asociados, y es que en Uruguay, a partir de los acuerdos de residencia Mercosur, se generó una política especial y prioritaria para los ciudadanos y ciudadanas de esta zona territorial, y eso tenía y tiene un impacto porque existe una ley de residencia permanente que es gratuita, que tenía una respuesta bastante particular y un tratamiento específico en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se modificó un día después del decreto del cual estamos hablando. Salió otra modificación en la cual a partir de ahora todos esos trámites pasan de la órbita de Relaciones Exteriores a la órbita del Ministerio del Interior, lo cual evidentemente ya está teniendo algunas afectaciones particulares sobre todo para residentes permanentes de Argentina, de Chile, de Brasil, que tienen que realizar sus trámites ahora en el Ministerio del Interior, aún ya teniendo residencia permanente, bueno, tienen que renovarla ahora en esta nueva instancia, lo cual, bueno, obviamente también prendió alarmas, y sumado a esto, bueno, claro, de alguna forma nos deja en una posición donde, bueno, queremos tener mayor claridad sobre los fundamentos, sobre el camino hacia dónde vamos, y sobre todo porque el ministro del Interior, Eber, ya cuando ha tenido oportunidad de hablar de los temas migratorios, normalmente tiene una posición que preocupa, sobre todo por el tono en el cual se expresa de claro, las personas migrantes. Ya, perfecto. Se empieza a entender entonces que no es solo un error en el marco de un decreto que fue poco revisado, sino que quizás una política además que se estaría complementando con otras acciones también decididas por parte del gobierno, más los discursos que usted señala. Hay que estar atentas entonces y atentos, ¿no es cierto?, a lo que pueda suceder en esta materia, cómo avanza la discusión. Es importante regular la migración, es un tema en el mundo, pero la migración no va a parar por estas restricciones, y muchas veces los discursos, es como el populismo penal, los discursos que intentan bloquear no van a impedir que la migración se produzca, y que los beneficios que puede tener efectivamente la migración en algunos países, como por ejemplo, como usted hablaba, en Uruguay, una población pequeña, sabemos que la población envejece, que se necesita mano de obra para el futuro, y la posibilidad de que lleguen personas que sean de valía para ese país como para cualquier otro, no puede estar o no va a estar bloqueada incluso por los decretos que se pongan, y por el contrario puede afectar incluso más a la población en general este tipo de materias. Muchas gracias, abogada y académica, magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, quien ha sido además consejera externa de diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones, poniendo alerta sobre los discursos que se empiezan a levantar en Uruguay y acciones del gobierno también que lo respaldan y que podrían estar hablando de acciones xenófobas que nada bien le hacen a los países. Que esté muy bien, abogada. Muchas gracias, un gusto y que tengan buen día.